Antes de que la traición manchara su nombre, mucho antes de que el beso de la deslealtad se posara en la mejilla del Maestro, Judas Iscariote era un discípulo más entre los 12. En los caminos polvorientos de Galilea y Judea, caminaba junto a Jesús, escuchando sus enseñanzas, presenciando sus milagros, siendo parte de algo que cambiaría el mundo para siempre. Judas, cuyo nombre significa alabanza, fue elegido por el mismo Jesús para ser uno de sus seguidores más cercanos. Los evangelios nos cuentan poco sobre su pasado, pero sabemos que era de Queriot, un pueblo de Judea, lo que lo distinguía del resto de los discípulos, quienes eran galileos. Esta diferencia geográfica y cultural pudo haber jugado un papel importante en la formación de su carácter y en su posterior decisión. Imaginemos por un momento a Judas antes de conocer a Jesús, un joven judío de Queriot, criado en las tradiciones de su pueblo, esperando ansiosamente la llegada del Mesías prometido. ¿Qué expectativas tendría? ¿Qué sueños albergaría en su corazón? La Judea de aquellos tiempos estaba bajo el dominio romano y el anhelo de liberación era palpable en el aire. Cuando Jesús comenzó su ministerio, la noticia se extendió como fuego por toda la región. Un maestro que hablaba con autoridad, que realizaba milagros asombrosos, que desafiaba a los líderes religiosos establecidos. No es difícil imaginar cómo esto pudo haber capturado la atención y la imaginación de Judas. El momento en que Jesús llamó a Judas a seguirle debió ser un punto de inflexión en su vida. ¿Qué vio Jesús en él? ¿Qué potencial, qué cualidades que lo llevaron a incluirlo entre sus discípulos más cercanos? Los evangelios no nos dan detalles sobre este encuentro, pero podemos imaginar la mezcla de emociones que Judas debió sentir. Emoción, esperanza, tal vez incluso un toque de orgullo por haber sido elegido. A medida que Judas comenzó a caminar con Jesús y los otros discípulos, se le confió una tarea importante: ser el tesorero del grupo. Esta responsabilidad nos da una pista sobre su carácter. Quizás Judas era conocido por su habilidad con los números, o tal vez tenía experiencia en el manejo de dinero. Sea como fuere, esta posición lo colocó en un lugar de confianza dentro del círculo íntimo de Jesús. Sin embargo, Juan 12:6 nos da una perspectiva inquietante sobre Judas. Esto dijo, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Esta descripción plantea preguntas intrigantes. ¿Fue Judas siempre así? ¿O acaso el manejo del dinero despertó en él una codicia que antes no existía? ¿Es posible que la tentación constante de tener acceso a los fondos del grupo fuera erosionando gradualmente su integridad? Imaginemos a Judas caminando junto a Jesús día tras día, escuchando sus parábolas, viendo cómo sanaba a los enfermos y alimentaba a las multitudes. ¿Qué pasaba por su mente? ¿Creía realmente en el mensaje de Jesús o tenía sus propias expectativas de lo que el Mesías debería ser? Algunos estudiosos sugieren que Judas, como muchos judíos de la época, esperaba un Mesías político que liberaría a Israel del yugo romano. Esta expectativa estaba profundamente arraigada en la conciencia nacional judía, alimentada por siglos de profecías y esperanzas. Judas, criado en esta tradición, pudo haber visto en Jesús la oportunidad de ver cumplidas estas aspiraciones. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, Jesús no mostraba signos de querer establecer un reino terrenal. Sus enseñanzas sobre el amor a los enemigos, sobre un reino que no era de este mundo, podrían haber comenzado a sembrar dudas en la mente de Judas. ¿Era este realmente el Mesías que habían estado esperando? Otros proponen que Judas, en su arrogancia, creyó que podía forzar la mano de Jesús. Tal vez pensó que, al entregar a Jesús a las autoridades, lo obligaría a revelar su poder divino y establecer su reino terrenal. Esta teoría sugiere que Judas no necesariamente quería que Jesús muriera, sino que esperaba provocar una demostración dramática de su poder mesiánico. A medida que seguimos a Judas en su viaje con Jesús, podemos imaginar los conflictos internos que pudo haber experimentado. Por un lado, era testigo de la compasión y el poder de Jesús. Veía los milagros y escuchaba las enseñanzas que tocaban los corazones de las multitudes.
Por otro lado, sus propias expectativas y deseos podrían haber estado en constante tensión con la realidad de lo que Jesús estaba haciendo. ¿Hubo momentos en los que Judas cuestionó su decisión de seguir a Jesús? ¿Noches en las que yacía despierto, luchando con sus dudas y frustraciones? Los evangelios no nos dan estos detalles íntimos, pero conociendo la naturaleza humana, podemos suponer que Judas, como cualquier otro, tuvo sus momentos de duda y conflicto interno. A medida que el ministerio de Jesús avanzaba, las tensiones con las autoridades religiosas y políticas se intensificaban. Judas habría sido testigo de los crecientes conflictos, de las amenazas veladas y abiertas contra Jesús. ¿Cómo afectó esto su perspectiva? ¿Comenzó a temer por su propia seguridad? ¿O acaso vio una oportunidad para lograr sus propios fines? Sea cual fuere la razón, llegó el momento en que Judas tomó la fatídica decisión de traicionar a su maestro. En Mateo 26, 14, 16 leemos: Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Este pasaje nos plantea más preguntas que respuestas. ¿Qué llevó a Judas a dar este paso? ¿Fue un acto impulsivo o el resultado de una larga deliberación? ¿Hubo un evento específico que lo empujó a tomar esta decisión? ¿O fue la culminación de un largo proceso de desilusión y resentimiento? Las 30 piezas de plata que Judas recibió por su traición han sido objeto de mucha discusión a lo largo de la historia. Esta cantidad, que equivalía al precio de un esclavo en aquella época, parece insignificante comparada con la magnitud de la traición. ¿Fue la codicia lo que movió a Judas? ¿O acaso el dinero era solo un símbolo de algo más profundo, una manifestación externa de una traición que ya había ocurrido en su corazón? Algunos estudiosos sugieren que la suma relativamente pequeña podría indicar que Judas no estaba motivado principalmente por la ganancia financiera. Quizás el dinero era simplemente una formalidad, un medio para sellar un trato cuyas verdaderas motivaciones eran mucho más complejas. ¿Estaba Judas buscando favor con las autoridades? ¿Esperaba ganar una posición de influencia en el nuevo orden que imaginaba que vendría después de que Jesús fuera forzado a revelar su poder? Los días que siguieron a este acuerdo debieron ser un tormento para Judas. Imaginen la tensión de seguir caminando junto a Jesús, compartiendo comidas, participando en conversaciones, todo mientras llevaba el peso de su traición inminente. ¿Cómo logró mantener la compostura? ¿Hubo momentos en los que estuvo a punto de confesar, de echarse atrás en su plan? La noche de la última cena, la tensión llegó a su punto culminante. Juan 13, 21, 22 nos cuenta: Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Imaginemos la escena: los discípulos reunidos alrededor de la mesa, el ambiente cargado de emoción por la celebración de la Pascua. Y entonces Jesús deja caer esta bomba. La confusión y el miedo debieron extenderse como una onda por la habitación. Los discípulos, desconcertados, comenzaron a mirarse unos a otros, cada uno preguntándose si podría ser él, cada uno temiendo ser sospechoso a los ojos de los demás. Y Judas, sentado allí entre ellos, sabiendo que era él. ¿Qué pasaba por su mente en ese momento? ¿Sintió pánico? ¿Remordimiento? ¿O estaba tan comprometido con su curso de acción que ni siquiera esta revelación pudo hacerlo cambiar de opinión? Juan 13, 26, 27 nos da un detalle fascinante. Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Este pasaje sugiere un momento de intimidad entre Jesús y Judas, un último gesto de amistad y confianza al compartir el pan. Y sin embargo, es en este preciso momento que Satanás entró en él. ¿Qué significa esto exactamente? ¿Fue este el punto de no retorno para Judas?
¿O acaso Jesús, conociendo el corazón de Judas, simplemente reconoció que la decisión final había sido tomada? Las palabras de Jesús, «Lo que vas a hacer, hazlo más pronto», son sorprendentes. No hay ira, no hay recriminación, solo una aceptación serena de lo que está por venir. ¿Cómo interpretó Judas estas palabras? ¿Las vio como una confirmación de que estaba haciendo lo correcto? ¿O acaso sintió el peso de su traición aún más fuertemente al ver la dignidad con la que Jesús enfrentaba su destino? Luego vino el momento crucial en el jardín de Getsemaní. Judas llegó con una multitud armada y con un beso, la señal acordada, identificó a Jesús. Mateo 26, 49, 50 nos relata: y enseguida se acercó a Jesús y dijo: «Salve, Maestro», y lo besó. Y Jesús le dijo: «Amigo, ¿a qué vienes?». Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. El beso de Judas se ha convertido en un símbolo universal de traición, un gesto de afecto y respeto pervertido en un acto de la más profunda deslealtad. ¿Cómo se sintió Judas en ese momento? ¿Pudo mirar a Jesús a los ojos mientras lo besaba? ¿Sintió el peso de la historia sobre sus hombros? Es sorprendente que Jesús aún llame amigo a Judas en este momento. Esta palabra, cargada de significado, nos muestra la profundidad del amor y la compasión de Jesús. Incluso en el momento de la traición, incluso sabiendo lo que Judas había hecho, Jesús lo trata con dignidad y afecto. ¿Fue esta una última oportunidad de redención para Judas? ¿Un recordatorio del amor que Jesús tenía por él, a pesar de su traición? Lo que siguió fue rápido y devastador. Jesús fue arrestado, sometido a juicios apresurados e injustos y finalmente condenado a muerte. Y Judas, al ver las consecuencias de sus acciones, se llenó de remordimiento. Mateo 27, 3, 5 nos cuenta el trágico final de Judas. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: «Yo he pecado entregando sangre inocente». Mas ellos dijeron: «¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú». Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, y fue y se ahorcó. Este pasaje nos muestra el terrible peso del remordimiento que cayó sobre Judas. Parece que solo entonces comprendió plenamente las consecuencias de sus acciones. Su intento de devolver el dinero, su confesión de haber pecado, todo indica un profundo arrepentimiento. Pero, ¿por qué no buscó el perdón de Jesús? ¿Por qué no esperó para ver cómo se desarrollarían los acontecimientos? La respuesta fría e indiferente de los sacerdotes y ancianos es reveladora. ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Estas palabras debieron caer como un martillo sobre el ya atormentado espíritu de Judas. Abandonado por aquellos que lo habían utilizado, incapaz de deshacer lo que había hecho, Judas se encontró solo con su culpa y su desesperación. La decisión de Judas de quitarse la vida es una de las partes más trágicas de esta historia. ¿Qué lo llevó a este punto de desesperación absoluta? ¿Fue la culpa insoportable? ¿La vergüenza? ¿O acaso, en su mente atormentada, vio este acto como una forma de expiación por su traición? Algunos ven en el suicidio de Judas una señal de que realmente amaba a Jesús, pero que sus propias debilidades y errores lo llevaron a cometer el acto más terrible. Su remordimiento fue tan profundo que no pudo soportar vivir con las consecuencias de sus acciones. Otros lo ven como un acto final de cobardía, una forma de escapar de la responsabilidad de lo que había hecho. Es interesante notar que los evangelios presentan versiones ligeramente diferentes de la muerte de Judas. Mientras que Mateo habla de su suicidio, Hechos 1:18 dice: «Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron». Estas discrepancias han sido objeto de mucho debate entre los estudiosos bíblicos, pero más allá de los detalles específicos, ambas versiones transmiten el trágico final de Judas. La historia de Judas nos invita a reflexionar sobre la complejidad del corazón humano. ¿Cómo es posible que alguien que caminó tan cerca de Jesús, que fue testigo de sus milagros y escuchó sus enseñanzas, pudiera traicionarlo?
Esta pregunta ha intrigado a teólogos, psicólogos y filósofos durante siglos. Algunos han sugerido que Judas fue simplemente un instrumento necesario en el plan divino de salvación. Después de todo, la traición de Judas llevó a la crucifixión de Jesús, que a su vez llevó a la resurrección y a la redención de la humanidad. ¿Significa esto que Judas no tenía elección? ¿Que estaba destinado a este papel desde el principio? Esta interpretación plantea preguntas difíciles sobre el libre albedrío y la predestinación. Si Judas estaba destinado a traicionar a Jesús, ¿cómo podemos considerarlo moralmente responsable de sus acciones? Y si no estaba destinado a hacerlo, ¿cómo encaja su traición en el plan divino? Otros ven la historia de Judas como una poderosa advertencia sobre los peligros del orgullo, la codicia y la falta de fe. Judas tuvo la oportunidad única de caminar junto al Hijo de Dios, de ser parte de algo verdaderamente transformador. Y sin embargo permitió que sus propios deseos y expectativas nublaran su juicio y lo llevaran por un camino de destrucción. La traición de Judas también nos invita a reflexionar sobre el tema del perdón. Jesús, incluso en el momento de la traición, se dirigió a Judas como amigo, y en la cruz sus palabras fueron: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. ¿Se extendía este perdón también a Judas? ¿Qué habría pasado si Judas, en lugar de dejarse llevar por la desesperación, hubiera buscado el perdón de Jesús? Estas preguntas nos llevan a considerar la naturaleza del arrepentimiento y la redención. La tradición cristiana enseña que no hay pecado tan grande que no pueda ser perdonado si hay un verdadero arrepentimiento. ¿Fue el remordimiento de Judas un verdadero arrepentimiento? La historia de Judas se contrasta a menudo con la de Pedro, otro discípulo que también traicionó a Jesús al negarlo 3 veces. Sin embargo, mientras que Judas se dejó llevar por la desesperación, Pedro buscó el perdón y la redención. Esta comparación nos muestra 2 caminos diferentes que podemos tomar cuando nos enfrentamos a nuestros propios fracasos y pecados. En la Divina Comedia de Dante, por ejemplo, Judas es colocado en el círculo más profundo del infierno, eternamente masticado por Satanás mismo. Esta representación refleja la visión medieval de Judas como el traidor por excelencia, merecedor del peor de los castigos. Estas diversas interpretaciones nos recuerdan que la historia de Judas, como muchas otras en la Biblia, no es simplemente un relato histórico, sino una narrativa rica en significado y simbolismo que continúa resonando con nosotros a través de los siglos. La traición de Judas es una parte crucial de la historia de la pasión de Cristo, y aunque Judas será siempre recordado como el traidor, su historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias debilidades, nuestras luchas con la fe y la duda, y la necesidad constante de vigilar nuestro corazón. Quizás lo más importante que podemos aprender de la historia de Judas es la importancia de la esperanza y la fe en momentos de oscuridad y desesperación. Donde Judas vio solo culpa y condenación, podríamos haber encontrado perdón y redención. Al final, la historia de Judas permanece como una de las más enigmáticas y provocativas de la narrativa bíblica. Nos deja con más preguntas que respuestas, invitándonos a una reflexión continua sobre temas de fe, traición, arrepentimiento y redención. Si este video te gustó, por favor apóyanos con tu like, así traeremos más narrativas similares. Gracias por su atención, nos vemos en un próximo video.